cuenta los Recording periodos. in progress. El día de hoy vamos a tocar el tema de tabla periódica. Vamos a hablar de los periodos, vamos a hablar de los grupos, configuración electrónica, vamos a hablar sobre distintas propiedades también de los metales, los metaloides, los no metales, y también vamos a hablar sobre la historia de lo que vendría a ser nuestra tabla periódica. Muy bien. Primero, hay que tener en cuenta algo. Si vamos a hablar de tabla periódica, hay que hablar del ciclo 19 y también del ciclo 18. Muy bien. Voy a poner acá un OK y vamos a iniciar. A ver, esperen, hijos. Ya está. Es importante la información del siglo XIX y del siglo XVIII. ¿Por qué, profesor? Porque durante estos tiempos tenemos en cuenta el descubrimiento de una cierta cantidad de elementos, los cuales vendrían a ser 63 en 1869. Ahora, al darse este descubrimiento y los descubrimientos continuos, se dieron cuenta que había un patrón entre las propiedades, entre las distintas propiedades que presentaban. Entonces, teniendo en cuenta ese patrón, se trató de distribuir los elementos. Muy bien. La historia, como les había indicado, se centra en el siglo XIX. Ahora, acá te mencionan 63 elementos en total, pero hay que tener en cuenta que hubo un duplicamiento, porque antes eran 31, pero desde 1800 hasta 1865 se duplicó, teniendo la cantidad de 63. 1865, 1869, un aproximado entre esas dos fechas. Ahora, ya sabiendo lo que es, en qué siglo se dio ese aumento que vendría a ser el doble aproximadamente, vamos a continuar con distintos personajes. El primero va a ser Berzelius, en 1813. ¿Qué hizo Berzelius en 1813? Distribuyó los elementos en metales y no metales. Muy bien. Excelente. Muy bien, Brumilda. Muy bien. Yori, continuamos. Entonces, Jacob Berzelius fue el que distribuyó en metales y en no metales. No olvidar eso, hijos. En 1817 tenemos a Johann Dobreiner. ¿Qué hizo Johann Dobreiner? Distribuirlos de 3 en 3. ¿Y cómo le llamó a ello? Le llamó triadas. Muy bien. ¿Pero qué se dio cuenta? De que los elementos no cumplían con las triadas. Entonces no se dio tanta importancia al enfoque de Johann Dobreiner. Repetimos, Jacobo Berzelius es conocido porque dividió entre metales y no metales, y Johann Dobreiner es conocido porque abarcó la triadas, agrupación de 3 en 3. Muy bien, pero ahora tenemos a un francés. Ese francés fue Jean Courtois. Y ahora, nosotros siempre hemos conocido lo que es una distribución helicoidal. Siempre nos ha indicado esa imagen de una distribución helicoidal, variada por el peso. ¿Y quién se relaciona con ello? Se relaciona Chamcourt-Toys, francés. No olvidar, si nos dicen distribución helicoidal, el francés, Chamcourt-Toys. Ahora, a eso también se le llamó tornillo telúrico, pero más conocido como ordenamiento helicoidal.
Ahora vamos a continuar con John Alexander Newlands. John Alexander Newlands. ¿Qué hizo este personaje? Muy bien. Lo que él hizo fue agrupar los elementos. Hizo la agrupación de los elementos de 7 elementos, así sucesivamente. ¿Y por qué a ello le llamó octavas? Porque había una relación entre, supongamos que aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo el grupo de 7 elementos y aquí tengo el grupo de 7 elementos. El primero de este grupo tenía las características de este de aquí también, características similares. Y por eso él le llamó o lo conoció como octavas. Muy bien, excelente. ¿Sí se va entendiendo, hijos, o hasta el momento tienen alguna duda? ¿Se va comprendiendo todo lo que se les va explicando? Muy bien, excelente Manuel, excelente Regina, excelente yo. Entonces voy continuando, excelente Brumilda. Entonces ya sabemos sobre Jacobo Berzelius, metales y no metales, sabemos sobre Johann Dobereiner y también sabemos sobre Chancostois. Excelente, Stephanie. Muy bien. Ahora hay que entender a John Alexander Newlands. Como había explicado, grupo de 7 elementos en 7 elementos. Pero ¿por qué se relacionaba o se conocía como octavas? Porque el primer elemento de un grupo era similar en características al grupo anterior. Pero acá ocurrió algo que muchos no estaban de acuerdo con Newlands. Entonces a este personaje lo criticaban mucho, hasta que llegó un momento en que lo ridiculizaron. Incluso le dijeron que cuando iba a ordenar los elementos en forma de orden alfabético. Miren, tanto daño le hicieron a Newlands. Pero en un futuro lo que expresó Newlands va a tener gran importancia. Vamos continuando poco a poco. Y como les dije, en un futuro va a tener gran importancia, por eso en 1887 Newlands fue honrado por la Royal Society de London. En 1869 vamos a tener relación con un químico ruso, muy conocido este nombre, Dmitri Mendeleev. Ese nombre nos han enseñado siempre. Y también vamos a tener el protagonismo de Lothar Meyer. ¿Qué es lo que se dice? Que ambos, independientemente cada uno, propusieron un modelo basado en el peso atómico. Ambos propusieron independientemente cada uno un modelo que se basó en el peso atómico. Muy bien, excelente. Ahora, esto de aquí sirvió, fue un precursor, como dice el texto, para la tabla periódica moderna. Sin embargo, mucho hablamos hasta ahora lo que es el peso atómico, pero se dejó de lado lo que vendría a ser, a ver, Mendeleev fue el primero en presentar su modelo y por eso se dice cuál. Exacto, muy bien. El modelo más conciso y el modelo más aceptado. ¿Listo, Manuel? Muy bien, hijo, excelente. Ahora continuamos.
Como les dije, muchos nos enfocamos en lo que era el peso atómico, pero se dejó de lado lo que es el número atómico. En ese momento no se le daba ningún significado. Pero aquí tenemos a Rutherford. Muy bien, campeones. Y como hacemos recordamiento de la clase anterior, Rutherford, ¿qué descubrió? A ver en los comentarios, hijos, ¿qué descubrió Rutherford? Ya, muy bien. Les voy a dar una pista. Rutherford empleó partículas alfa hacia la minilla de delgada de oro. Partículas alfa hacia la minilla delgada de oro. Y se dio cuenta que algunas partículas rebotaban. Ahora, yo recuerdo, las partículas alfa son positivas. Entonces tuvo que haber una zona en el átomo que era positiva. Nos referimos al núcleo. Excelente, Manuel. Excelente, Yoli. Muy bien. ¿Y en el núcleo qué subpartículas encontramos? A ver. Protón y neutrones. Excelente. Y a eso se enfoca el siguiente texto. Te dice, en 1911, Rutherford, como nosotros sabemos, propuso su modelo, el sistema planetario, el modelo planetario. Excelente, Ali. Muy bien. Ahora, Rutherford, ¿qué dijo? Rutherford predijo que la carga del núcleo tendría alguna relación con el número atómico. Eso lo predijo Rutherford. Pero ¿quién verificó o confirmó ello? Eso lo hizo un joven físico. ¿Quién fue? Henry Moseley. Henry Moseley confirmó ello. Profesor, ¿y cómo Henry Moseley confirmó ello? Empleando los rayos X. Henry Moseley empleó rayos X y los estudió. Henry Moseley se enfocó en esto. ¿Por qué? Porque los rayos X se producían por los rayos catódicos cuando chocaban con un metal. Ahora, como, como este físico, Henry Moseley, se enfocó en los rayos X, lo relacionó a lo que vendría a ser el número atómico. Entonces, Moseley calculó los números atómicos de 38 metales. ¿Y qué es lo que descubrió? Que las propiedades de estos elementos, que las propiedades de estos elementos se relacionan con otros mediante periodos funcionales. Pero lamentablemente a los 28 años, en una campaña británica, él murió. Entonces, teniendo en cuenta todo el trabajo que él había hecho, ¿quién lo mejoró? ¿Quién nos dio la tabla que hoy en día tenemos? Eso lo hizo Werner. ¿En base a qué? En base a la ley de Moseley, la cual se basó en los campeones. Pregunta, ¿Moseley se basó en peso atómico o número atómico? Peso atómico. Excelente. Entonces, en base a la ley del peso atómico, Werner diseñó la tabla periódica que hoy en día conocemos.
Hasta el momento, campeones, ¿todo claro o alguna duda? ¿Tienen alguna duda, hijos, o todo claro? Muy bien. Perdón. La ley de Moseley se relacionó con el número atómico, hijos. Con el número atómico. Y Werner se basó en ello para emplear la tabla periódica que hoy actualmente conocemos. Excelente, hijos. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Cómo definimos la tabla periódica como un ordenamiento? ¿Un ordenamiento de qué? ¿Qué ordenamos? Elementos químicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Claro, aparte de de las características que viene a ser su número atómico, tenemos en cuenta también las propiedades que tendrían los elementos según su distribución. Es por ello que nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, que en la tabla periódica hay los grupos y también están los periodos. Poco a poco vamos a ir hablando sobre ello. Continuamos. Vamos a hablar de nuevo sobre los intentos por ordenar los elementos químicos. Ahora sí, tenemos las triadas de Dobereiner. Las triadas de Dobereiner no fue aceptada lo que propuso Dobereiner, Johann Dobereiner, porque no había una concordancia con todo en sí. ¿Pero en qué se basaba ello? Muy bien. Se basaba en agrupar, lo que teníamos que hacer era agrupar tres elementos con propiedades similares y tener en cuenta lo siguiente. Exacto. Y tener en cuenta lo siguiente, que al sumar el peso atómico de los elementos extremos y al dividirlo entre dos, nos tenía que dar el peso atómico del elemento que se encontraba en el centro. Y como podemos ver, 7 más 39, exacto. 7 más 39, 46 entre 2, 23. Acá se daba. Pero ¿qué pasó aquí? 40 más 137 entre 2 nos da 88,5. Y aquí te da un 87,6. Hay una variación. E incluso puede ser que en otras triadas, también se daba una variación, incluso mayor. Por eso se dice que no se cumplía la triada de Dobereiner. Muy bien. Ahora pasamos a las octavas de Neumann. ¿Qué te dice Neumann? Te dice que ordenó en grupos de 7 elementos. Confirmamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, pesos atómicos crecientes. En función de sus pesos atómicos crecientes. Muy bien. Ahora, como ya les había dicho, a esto se le conoció como octavas. ¿Por qué? Porque el octavo elemento presenta propiedades similares al primer elemento. Al tener nuestro octavo elemento, presenta propiedades similares al primer elemento del grupo anterior. Pero muchos que tacharon a Northland, lo tacharon de ridículo, entonces menospreciaron la idea de Northland. Pero esto tuvo importancia. Ahora,
Como nosotros sabemos, en comparación desde la antigüedad con la actualidad, en el tiempo en que Werner llevó a cabo la tabla periódica que nosotros conocemos desde el inicio en el que se distribuyeron, que viene a ser desde 1813, pasó mucho tiempo para que tomaran en cuenta el número atómico y en base a ello hagan la tabla periódica. Muy bien. Aquí tenemos lo que vendría a ser la tabla periódica corta de Dmitri Mendeleev. Primero, hay que tener en cuenta algo. Campeones. ¿En qué se había basado hijos Dmitri Mendeleev, según lo que les expliqué? Dmitri Mendeleev se había basado en... A ver, vamos a ir para que puedan recordar. Aquí tenemos lo que viene a ser Mendeleev y Meyer, pero ellos se basaron en el peso atómico, no en el número atómico. Exacto, en el peso atómico. Muy bien. No olvidar eso, hijos. Incluso en este texto lo menciona. Los elementos químicos. Se diseñó esta tabla periódica por los elementos químicos en función a su peso atómico. Muy bien. Incluso, debido a eso, se dejó espacios. Entonces, se decía que en ese espacio, ese elemento iba a tener las características que presentaba el grupo. Entonces, predijo las propiedades de un elemento que todavía no se exhibía su existencia. Y ello tenemos el caso del galio y predijo la existencia del galio y también de lo que llamaríamos ECA aluminio. Pero no solamente del galio, también predijo la existencia del germanio y a este lo llamó ECA silicio. No olvidar eso, hijos. Galio, ECA aluminio, germanio, ECA silicio. Muy bien. Ahora, esto se pronosticó en 1871 con respecto al galio, que se decía que su peso atómico iba a ser 68 por la posición en la que se había puesto. También se predijo su densidad, su valencia, por estar en el grupo determinado. Ahora, fue descubierto este galio en 1875. Pasó 4 años, pero ¿qué tenemos? ¿O en qué nos asombramos? En sus propiedades. ¿Por qué, profesor, nos asombramos en sus propiedades? Porque te dice que tiene un peso atómico 69,9 y lo pronosticado es 68, muy aproximado. ¿Por qué te dice que su densidad es 5,59 y lo pronosticado es 5,9? Muy aproximado, su valencia es 3. Podemos entender que se pronosticó ello. Y acá también tenemos que el estado de oxidación, la fórmula, miren cómo se parece. Continuamos aquí. Con respecto al germanio, se pronosticó en 1871. Su peso atómico 72, su densidad 5,5, su valencia 4. ¿Y cuándo fue descubierto el germanio? En 1886.
Pero su peso atómico, ¿cuál fue? 72,33. ¿Y cómo se pronosticó que sería? 72. Muy aproximado. Su densidad, 5,47, también muy aproximado. Y su valencia, 4. Con respecto a su fórmula relacionado con el oxígeno, podemos ver el parecido. Y acá también con el globo. Aquí tenemos lo que viene a ser la tabla de Mendeleev. ¿Cómo está puesto cada uno? Por grupos y así sucesivamente. Bien, grupo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las distintas series. Muy bien. Entonces ya repasamos lo que es Mendeleev. Repasamos sobre Mendeleev. También tuvimos en cuenta que no solo Mendeleev habló sobre el peso atómico en la tabla que se elaboró, sino también Mayer. También hablamos sobre lo que vendría a ser el trabajo de John Newlands, que es el 7x7. También de Shankar-Stoiz, que es la distribución helicoidal. Y también hablamos de John Dobereiner, que habló de las triadas. Y de Jacobo Berzelius, que habló de los elementos metales, metálicos y no metálicos. Cada uno su distribución. Y el ciclo con el que inicia todo es el ciclo 19. En ellos se llevó a cabo el mayor descubrimiento. Pobre Meyer, todo por demorarse un poquito. Claro, muy bien. ¿Se imaginan, campeones, qué hubiera pasado si Moseley no hubiera muerto? Él hubiera tenido más protagonismo y él hubiera diseñado la tabla periódica como tal. Pero también hay que recalcar el trabajo de Werner, que él en base a la ley de Moseley realizó todo lo que conocemos hoy en día como tabla periódica. Muy bien. Hijos, ¿hasta ahora se comprendió todo o alguna duda? Profe. Excelente, hijos. Entonces, como les había dicho, la tabla periódica moderna se basa en el diseño de Werner. Excelente, Sharon, excelente, Stephanie. Pero en bajo a la ley de Moseley. ¿Y a qué nos referimos con la ley de Moseley? Nos referimos al peso atómico o al número atómico. Peso Peso atómico. atómico. Mm, la ley de Moseley, no, Ah, no, peso atómico. número atómico. Número atómico. Número atómico. Cuando hablamos de peso atómico, hablamos de Dimitri. Y también hablamos de alguien que mencionó por aquí, Meyer. Meyer y Dimitri. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a tener en cuenta lo que es los periodos. Nosotros hemos visto en nuestra tabla periódica 7 filas, ¿verdad, campeones? Sí. Eso vendría a ser nuestros periodos, nuestros 7 periodos. Muy bien. Y los periodos los relacionamos con los niveles. Profesor, cuando habla niveles de energía, yo me acuerdo de alguien que hizo o habló sobre los números cuánticos. ¿Quién habló, campeones, sobre los números cuánticos? Y recordemos que se peleó con lo que vendría a ser la época de la física clásica con Bohr. Hablamos sobre Bohr. Excelente. Con Bohr hablamos sobre los números cuánticos. Muy bien. Ahora, el orden de cada periodo indica el número de niveles, como se les comentó, de la configuración electrónica o el último nivel.
Muy bien. Pero profesor, yo también observo en mi tabla periódica columnas y eso se relaciona con los distintos grupos. Profesor, yo también tengo entendido que esas columnas se relacionan con lo que vendría a ser mi número de valencia. Vamos poco a poco a ello, hijos. Las columnas vendrían a ser 16, entonces nos referimos a 16 grupos. ¿Qué nos dice? 8 tienen la denominación A y se le llama representativos, pero hay otros 8 que tienen la denominación B. ¿Y cómo se les denomina? Metales de transición. Muy bien. Pero profesor, ¿esto es universal? ¿Esto se da en todo el mundo tal cual? No. En Europa no se da de esa manera. Vamos a repetir de nuevo. 8 viene a ser los que se denominan A o metales o elementos representativos. Y en el B, los otros 8 vienen a ser los metales de transición. Es decir, el B se encuentra inmedio. Pero en Europa, ¿qué te dice? Se utiliza el B para los elementos representativos y el A para los metales de transición. Es decir, al revés. Y esto es justamente lo opuesto a lo establecido en Estados Unidos, al convenio de los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, acá tenemos con respecto a los elementos representativos. Tenemos 8 grupos, como se les había dicho. Y esto lo vamos a relacionar de la siguiente manera, con el S y el P. ¿Cuántos electrones puede tener el subnivel S? A ver, hijos, ¿cuántos electrones puede tener el subnivel S? Dos. Y cuando yo hablo de P, 6. excelente. Ahora, profesor, ¿podré relacionar ambos? Claro. Primero vamos uno por uno. En el grupo uno significa que hay un electrón. Y cuando hablamos del grupo uno y el grupo 2, vamos a hablar del subnivel S. Muy bien. En el grupo uno y grupo 2 hablamos del S. Ahora, como estamos en el grupo uno, hablamos que habrá un electrón en el subnivel S. Cuando estamos en el grupo 2, hablamos que habrá dos electrones en el subnivel S. En el uno se relaciona con los metales alcalinos, excepto el hidrógeno, y el 2 metales alcalinos térreos. Muy bien. Con respecto al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8, ya no solamente vamos a hablar de su nivel S, vamos a hablar del SP. Muy bien. Profesor, ¿qué va a pasar? Ahora el S va a tener dos electrones. Va a tener el número 2. Y el P va a ser el que va a variar. Está en el grupo 3A. Entonces tiene que tener 3 electrones de valencia. Pero aquí solamente tiene 2 con el S. Entonces el P, ¿cuánto tendría? 1. 1 más 2, 3. Aquí, grupo 4A. El S tiene 2 electrones. ¿Cuánto le falta para que sea 4? El P debería tener entonces 2 electrones. Aquí, grupo 5A. El S tiene 2 electrones. ¿Cuánto le falta al 2 para que sea 5? Le falta 3.
Entonces el P va a tener 3 electrones. Y 2 más 3, 5. 5. Lo mismo va con lo demás. Aquí 2 más 4, 6. 2 más 5, 7. Y 2 más 6, 8. Repetimos, grupo 1A, alcalino, grupo 2A, alcalinos térreos, grupo 3A, boroides. No olvidar boroides. Ahora continuamos. Grupo 5A, nitrógenoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Ahora, el grupo 6A, calcógenos, pero más es conocido como anfígenos. Exacto, con razón siempre dicen sumar más 2 para atar el grupo cuando termine en P. Vamos a ver ello, campeón, paso a paso. Aquí ahora tenemos en el 7A los halógenos y en el 8A tenemos los gases nobles. Cuando hablamos de Lewis y tratamos de dibujar la letra del elemento, siempre ponemos, cuando hablamos de gases nobles, 8 puntitos, porque tiene todos los electrones. Su valencia completa. ¿Se entendió, hijos, hasta el momento? Todo lo explicado. Con respecto a los representativos por grupo A. Muy bien, Yori. Muy bien, Camila. Muy bien, Charo. Excelente. Ahora vamos a pasar al grupo B. En el grupo B hablamos de los metales de transición. Aquí van a estar presentes los lantánidos también y los actínidos. Profesor, yo he visto dos filas que siempre colocan fuera de la tabla periódica. A ello nos referimos con lantánidos y actínidos. Ahora, ¿estos qué pasan? Te dicen que tienen incompleto el nivel o el subnivel F y pertenecen al grupo 3. No olvidar esto, campeones. Lantánidos y actínidos pertenecen al grupo 3. 3B. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Profesor, si con respecto al grupo A habíamos dicho que se relaciona con el subnivel S y el subnivel P, cuando hablamos del grupo B, este lo vamos a relacionar con el subnivel D. Este lo relacionamos con el subnivel D. Profesor, ¿a qué se refiere con eso? Muy bien. Primero vamos a ir analizando esto. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando hablamos del 1B y cuando hablamos del 2B? Aquí lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? En el grupo 1B, el D va a tener el valor de 1. Como se encuentra en el 2B, el D va a tener el valor de 2. Y acá sucesivamente, 3B. Pero profesor,
Aquí yo no veo que el D tenga el valor de 3. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto vendría a ser 2 más 1? 3. Y aquí está el 3B. Profesor, aquí. ¿Cuánto vendría a ser 2 más 2? 4. Aquí está el 4B. Aquí. 2 más 3, 5. Ahí está el 5B. Aquí. 1 más 5, 6. Aquí está el 6B. Aquí. 2 más 5, 7. Aquí está 7B. Y aquí podemos encontrar lo demás. El 2 más 6, 8B. Y así sucesivamente. Pero profesor, a cada uno de estos grupos se les tiene un nombre. El 1B viene a ser la familia del cobre. El 1B es la familia del cobre. El 2B es la familia del zinc. El 3B, la familia del escandio. El 4B, la familia del titanio. El 5B, la familia del vanadio. El 6B, la familia del bromo. El 7B, la familia del manganazo. Y el 8B, los elementos ferromagnéticos. Hablamos del hierro, hablamos del cobre y hablamos del níquel. Perdón, hablamos de níquel. Excelente. ¿Se entendió, hijos, hasta el momento o alguna duda para poder continuar? ¿Sí se entendió, campeones? Sí, profe. Excelente. Hierro, cobre, no. El cobre es Cu. Acá tenemos nuestro oval. Y tenemos nuestro níquel. Ya está, hijos. Excelente Camila, excelente campeón, excelente Regina, excelente Charo, excelente Kiara. Ahora vamos a continuar. Profesor, usted ya me explicó detalladamente lo que vendría a ser los subniveles, el S, P, D, F. Recordemos, el S, ¿cuántos electrones puede tener? 2. El P, 6. El D, 10. Y el F, 14. Muy bien. No olvidar eso, hijo. Excelente. LS viene a ser grupo uno y 2. Hablamos de los metales de transición. Entonces hablamos de subnivel D. Pero si también hablamos de esta zona o de este bloque, hablamos del subnivel D. Acá el subnivel P, acá el subnivel D. Y recuerdan que les había dicho sobre los que pertenecen al grupo 3 y están afuera, son dos filas externas. Hablamos de los lantánidos y los actínidos. Esto se relaciona con el subnivel F. ¿Se entendió, hijos? Muy bien, excelente. Excelente, campeón Emanuel. Continuamos. Ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Qué es lo que pasa o qué hay que tener en cuenta? Es muy importante tener en cuenta el periodo que te indica el nivel de energía y el grupo. ¿Por qué el periodo? Porque te indica el nivel. ¿Y por qué el grupo?
Porque lo relacionamos con la cantidad de electrones que están en el orbital superior. Nos referimos a los electrones de valencia. Muy bien. Por ejemplo, acá te dice en el grupo A. Entonces acá vamos a entender lo siguiente, que los electrones de valencia va a ser igual a la cantidad de A. Por ejemplo, si acá te dice 2A, acá va a ser S2, porque está en el grupo 2A. Y si acá te da, supongamos, un 3, sería 3S2. Este de acá viene a indicarte tu periodo y este de acá viene a indicarte tu número de valencia. Y esto se relaciona con tu grupo. Profesor, continuemos. Aquí, periodo el mismo, ahí está el periodo. NN se repite. Y aquí tenemos que lo relacionamos con el grupo cuyos electrones de valencia se deban sumar. ¿Por qué se suman, profe? Porque se tiene en cuenta el subnivel S y el subnivel P. Lo mismo aquí, subnivel S y subnivel P. Subnivel S y subnivel P. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se tiene el subnivel D. Pero, profe, entonces, ¿por qué no sumamos con los electrones del subnivel D? Porque el subnivel D se encuentra en otro periodo, en n-1. Solamente se suman los electrones que estén en el mismo periodo. ¿Entendido, hijos? Muy bien. Por eso se suma A más. Profesor, acá también ocurre lo mismo. Miren, periodo N, acá está periodo N-2, periodo N-A, y acá está periodo N. Bien, el mismo que está al principio. Entonces solamente se suman los electrones del P y del S. Su orbital P y su orbital S. A más B, por eso está aquí A más B, porque solo he sumado el P y el S. Los electrones de S. ¿Y por qué solamente de ellos? Porque ambos tienen el mismo nivel de energía o periodo. Vamos con los ejemplos. Profesor, primera pregunta, hijos. Acá, ¿qué vendría a ser el 3? Vendría a ser nuestro grupo o nuestro periodo. Periodo 3. Exacto, nuestro periodo. ¿Se encuentra de manera horizontal o vertical? Vertical. No, Ah, no, horizontal. 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 Muy bien. No olvidaré yo, hijos. Continuamos. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando tienen el mismo periodo, los electrones de valencia se suman. Entonces sería 7. Ok, muy bien. Por eso acá te dicen lo siguiente. Por eso acá te dicen lo siguiente. Ya está. Que te dicen que acá está en el grupo 7A. ¿Por qué? Porque los electrones de valencia sería 7. Profesor, ¿y por qué A? Porque acá está el subnivel SP. Si estuviera el D, ya no nos referimos al grupo con respecto al A, sino sería con respecto al B.
¿Y por qué periodo 3? Porque acá está el número 3. Muy bien, porque es el mayor el número 3. Continuamos. Veo acá todos los periodos, todos los niveles y me doy cuenta que el periodo más elevado es el 4. Entonces voy a sumar los electrones del 4. Acá está 2 y acá está 4. 2 más 4, 6. Pero profesor, entonces, ¿por qué es A si acá tengo un D? Porque en el nivel 4 solamente estamos hablando de S, P. Muy bien. Ahora, acá hay un ¿sabías qué? Ernst se basó en sus estudios en las superficies. De esta manera, influyó en la química de superficies. Entonces, él fue quien ganó un premio en el 2007. Esto es más que todo cultura general. La importancia es que se aprendan con respecto a los periodos, con respecto a los grupos, cómo determinamos cada uno, cómo sabemos si es B, cómo sabemos si es A, cómo sabemos si es un periodo de mental de transición o cómo sabemos si es los periodos representativos que nos referimos a A. Muy bien. Aquí tenemos los con respecto a B. Con respecto a B, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en B ya hablamos del subnivel D. En B hablamos del subnivel D. Muy bien. Y aquí tenemos dicho ejemplo. Aquí te da lo que viene a ser la suma de A más B. Y te da el periodo N. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el subnivel, los electrones de valencia de subnivel D y los electrones de valencia de subnivel S. Y vamos a tener en cuenta su periodo. Profesor, aquí también va a ser lo mismo. Claro, aquí también vamos a tener en cuenta lo mismo. Miren, aquí se va a sumar del subnivel S y del subnivel D. Y se va a tener en cuenta el periodo N. Profesor, aquí el periodo que acompaña al D es el -1. Hay que tener cuidado con ello. El periodo que manda es el que está al lado del subnivel S. Aquí te dice también esto. Tener en cuenta lo siguiente, que con respecto al grupo 8B, la suma de los electrones de valencia te va a dar 8, 9 y 10. Con respecto al 1B, te va a dar 11 y te va a dar con respecto al 2B, 2. No olvidar ello, por favor, hijos. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí te dice con respecto al hierro y te está expresando su número atómico. Y acá te debe sumar 26. 2 más 2, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 6, 18. 18 más 2, 20. 20 más 6, 26. Excelente, profe. Ahora, ¿qué es lo que se había indicado? Se había indicado lo siguiente, que se va a sumar el D, los electrones de valencia del D
teniendo en cuenta que a este le acompaña el n-1. Entonces, si este 3 es n-1, entonces n va a valer 4. Y este es mi periodo. Por eso acá está el 4. Y ahora, teniendo en cuenta este 4 que está aquí, yo voy a sumar electrones de valencia a su nivel S. 2 más 6 es 8. Profesor, como tuve en cuenta esta D y esa D se relaciona con los metales de transición, entonces hablo del 8B. Y profesor, como el que acompaña a la D es n-1, entonces yo sé, si 3 es igual a n-1, está restando, pasa a sumar, entonces n vale 4. Entonces hablo del periodo 4. Aquí lo mismo. Pero profesor, usted me explicó lo siguiente. Aquí, como les había explicado, campeones, que cuando hablamos del 8B tenemos la suma de electrones de valencia 8, 9, 10, pero cuando hablamos de 1B, los electrones de valencia suman 11 y el 2B suman 12. 12. Entonces, acá, ¿cuánto suma campeones? 2 más 10, 12. 2. Entonces hablamos del 2B. Pero igual acá, si 3 es igual a n-1, ese -1 pasa a sumar al otro lado, entonces sería 3 más 1, 4. Entonces nuestro periodo es 4. Muy bien. Esto es conocimiento general, lo pueden repasar luego. Ahora, según lo estudiado, vamos a responder la práctica. Muy bien, hijos. A ver, según su opinión, campeones, Dobereiner ordenó a los elementos químicos de 3 en 3. Verdadero. Dobereiner es verdadero, porque Dobereiner se relaciona con las famosas triadas. Newlands, campeones, Newlands ordenó los elementos de 7 en 7. Falso. Falso. ¿Están seguros? ¿No ordenó Verdadero. grupos de 7 en 7? Sí. Verdadero. Es verdadero. Continuamos. Chancorstois ordenó a los elementos en forma de helicoidal. ¿Qué Verdadero. me dice? Eso es Verdadero. verdadero. Ahora hablamos de Dimitri. Mendeley ordenó los elementos en orden creciente a la masa atómica, igual que Meyer. ¿Qué es, hijos? Falso. No, es Verdadero. verdadero. Ahora, Moseley ordenó a los elementos en orden creciente a la masa atómica. Falso. Falsazo. Muy bien. Y acá está la respuesta. Moseley ordenó los elementos según el número atómico. Campeones. Pero Moseley falleció de a temprana edad. Entonces, ¿quién terminó su trabajo? ¿Quién fue el que terminó su trabajo? Werner. Excelente, muy bien, bueno. Excelente, Yori, excelente, Manuel. Profesor, ¿cuál de los siguientes parejas no corresponde a un mismo grupo en la tabla periódica? Muy bien. El helio, ¿qué es el helio? Es un gas noble. ¿Y el argón? También.
Mismo grupo, ¿verdad, hijos? Sí, El oxígeno, grupo 16. El azufre en el grupo 16. Campeones. ¿El nitrógeno en qué grupo está? el, 1. No, el 3 está en el 15. al 15. ¿Y el fósforo, hijos? Está antes. También. ¿Se considera del mismo grupo? No, Ya. Ahora, hijos, el sodio. ¿En qué grupo está el sodio? el 1. ¿Y el calcio? En, En el 2. está- El cobre, hijos, ¿en qué grupo está? el cobre está en el 7 o 8. A ver, vean bien. ¿El cobre en qué grupo está? Pero todo está conectado, ¿no? A ver en el comentario, ¿quién me dijo? En el 11. Muy Ah, bien. está Ahora, hijos, la plata. ¿Plata? Están en el mismo, en el 11. Excelente. También está en el El 11. 11. Entonces están en el mismo grupo. Ahora, muy Lo que bien. no es El que nitrógeno, hijos, está en el grupo 15. 15. Y Igual el que fósforo otra. también está en el grupo 15. Exacto, campeón. Muy bien, Yori. Ex- Entonces decimos que la respuesta incorrecta vendría a ser de la D, del sodio y el calcio. Sodio grupo 1A, calcio grupo 2A. Continuamos, hijos. Halle el grupo y periodo del elemento cuyo número atómico es 37. A ver, campeones, vamos a ir haciendo ello poco a poco. Aquí. ¿Cómo es la configuración electrónica? Empiezo por, primero voy a disminuir el tamaño aquí. Es rubidia, pero lo puedo usar con A ver, vamos a cristón. hacer ello poco a poco. Avanzo con cristón 36 y comienzo con Primero vamos a ir así. Uno s dos. dos. Espérense, aquí está muy... Voy a poner un pan. Ya, aquí. Recordemos, acá lo voy a hacer. Es uno s dos, ¿verdad? Después dos s dos. Después dos Dos de 6. p seis. Después, ¿qué sigue, hijos? 3 Tres. de 2. Ese. Muy bien, exacto. Después tres 3 P6. p seis. 4 S2. Muy bien. Cuatro s dos. Y después sigue un P, una D. Una D. Tres d. 3 de 10. Y después seguimos con el cuatro p. 6. Cuatro p seis. Después seguimos con... El 5 S2. Muy bien. Cinco s dos. Ya tengo el cinco s dos. Sigo con el cuatro d 10. Ya nos pasamos, profe. Ah, no. Va- El 9. 4 de Vamos a 4 hacerlo de 9. toditito. Toda Ah, la configuración electrónica para que puedan entenderlo.
Después sigo con el 5P, 6. Después que sigo con el 6S, 2. Después sigo con el 4F. 4F, 14. P, Después sigo con ¿qué? 5. 5, Profe, acá P, ya puse el P, me toqué el D. P, 5, 10. 10, Exacto. Ahora tocaría 6P. D, A, P, 6P, 6, 6. Ahora vamos por el 7. 7, S, 2, TS2. 5, F, 14, Muy bien. 5F, 14, 14. 6 de 10, Exacto. 6 de 10 17, P6. y 7P6. 7P6. De esa manera ya hicimos toda la configuración electrónica. Miren, 1S2, 2S2, 2S2. A ver, comentarios. Excelente, Matías. Muy bien. 1S2, 2S2, 2P6 y este el 2, miren. Después sigue el 3. Profe, acá el 2, Con 2 se 4 de puede 1, 3, 3, igual. Ahora sí vamos a continuar con el 4. 4S2, 3D10 y 4P6. Ya me estoy dando cuenta que es discontinuo. 4, 3, 4. Después sigue 5, 4, 5. 5, Y después, ¿qué sigue? 6, 6. 4, 5, 6, Ahora me doy cuenta que hay cuatro números. 6 y después inicio 4, 5, 5 y 6. 6, Profe, 6 a 7, 4 disminuyó 2. 7 disminuyo 2, 5. Y sigo contando. 5, 5, 6, 7. 7. Y los demás simplemente completo. ¿Se entendió, hijos? Terminamos Exacto. con 5 s Muy bien. uno, profe. Ahora, ¿qué nos decía el ejercicio? Eh, Cuando tenía 37, ¿verdad? mm, 2 más 2, 4. 4, Más 10, 6, 10. Más 2, 12. Más 20, 6, 18. más Más 2, 2, 20, 20. Más 3, más 10, 30, 30. 36, 6 y 5 s uno, 5S, 1. 1. Hasta aquí, ¿verdad, hijo? Muy bien. También podría Profesor, usarlo Tritón, exacto, se podía haber Tritón resumido. 36, 5 s uno. Exacto, se podía haber resumido ello. Pero vamos haciéndolo paso a paso. Entonces sería acá hasta el 5S1. Campeones, yo no veo acá otro 5. Entonces mi periodo es el 5. 5. Pero como yo no veo otro 5, este es mi periodo. Pero yo, como yo no veo otro 5, entonces digo que pertenece al grupo A1. Profesor, ¿y por qué usted me dice que no ve otro 5 y por qué eso se relaciona con el grupo 1A? ¿Por qué? Porque si hubiera otro 5, se sumaría los electrones de valencia de ese, de esa un subnivel con los electrones de valencia de este subnivel. Pero como no hay otro, entonces solamente se considera de este. Y acá como solamente hemos escogido un electrón, entonces relaciona el grupo El 1. 1A. Excelente. Y la respuesta sería esta de aquí. Campeones, pregunto, ¿se entendió o tienen alguna duda hasta el momento? No, profe, sin dudas. Muy bien, hijo. Ahora el de acá. Déjame la 4.
A ver, hijo, usted puede la 4, ustedes pueden campeones la 4. Voy a tomar agua rapidito, ustedes pueden, hijos. Ya se ha explicado detalladamente, pasito a pasito. Vamos, hijo. Profe, ¿puede dejar con el esto? Dígame, campeón. ¿Lo puede dejar con el otro del largo? ¿Quiere que Eh, lo deje, hijo, con el que estaba? A ver, ¿quieren ver este de aquí? La B. Muy bien. A ver, ¿todos están de acuerdo, campeones, que es la B? Excelente. La respuesta es la B. ¿Qué nos dice el ejercicio? La configuración electrónica de un átomo de un elemento profe, terminal. Dígame, hijo. Campeón, dígame. Hola, hola. Está bien, hijo. Si tiene alguna duda o cualquier cosita, me avisa en el chat y respondemos a ello. Te dice 3p5. Haya el grupo y periodo al que pertenece. Muy bien. ¿Hasta dónde se encuentra el 3p5? Yo lo veo aquí. El 3p vendría a ser hasta aquí. Muy bien, ¿verdad, hijos? sí. Exacto. ¿Y qué nos dice? Eh, Hay el grupo y el periodo al que pertenece. Si eso es tenemos que es hasta aquí, va a ser el periodo 3. eh, Pero si hablamos de grupo, sería el ya no 7. hablaríamos de 3, hablaríamos de 7. ¿Por qué? Porque acá te dice 5 y antes del 5, antes de este de aquí, está el 3s2. Entonces sería 5 más 2, 7. Muy bien. Entonces la respuesta sería La B. la B. De besito, como pusieron por ahí. Campeones, la 5. Grupo en el periodo 4, grupo 2A. Cierto átomo R se encuentra en el periodo 4. Se encuentra en el periodo 4. 20. Y el grupo es 20. 2. Ya, Ah, muy ah, bien. La respuesta es la A. Vamos a ver ello. Se encuentra en el periodo 4. A es hasta el 4. Y su número de electrones de valencia es 2. ¿Por qué? 42. Exacto. Entonces, vamos a ello. La respuesta sería el número 20. 20. 4s2. Muy bien. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 18, 6, 20. 18. Más 2, 20. 20. Excelente, hijos. Muy bien. Ceros. Ya, Entonces la profe, respuesta 6. es 20. Ahora el de acá, campeones. El 6. Cierto átomo R se encuentra en el periodo número 4. Y el grupo 5A. Ay, el número de masa que Excelente. posee 35 neutrones. Ahí estamos hablando del P, ¿verdad, hijos? Si se encuentra, vamos a ello, vamos explicando a ello. El ejercicio número 6 nos dice, cierto átomo R se encuentra en el periodo 4 y en el grupo 5A. ¿Cuál es la respuesta, hijos? La respuesta es la D. Excelente, Stephanie. Muy bien. ¿Por qué, profe? La respuesta es la D.
El grupo 5A incluye elementos que vienen a ser S2 y P. ¿Qué valor tendría P? 3. AP3. Y en el periodo 4, entonces, esto correspondería a lo siguiente. Mira, sería, nos enfocamos en el periodo 4. S2 y el P, 3. Acá sería el P, 3. A que 2 más 3 te dé 5. Ahora cuento. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 6, 18 más 2, 20. Más 10, 30. Más 3, 33. Campeones, ¿qué elemento químico se encuentra en el 33? ¿Cuál es su número atómico 33? ¿De qué elemento químico? El técnico. Excelente, el 33. Pero te dice, haya su número de masa si posee 35 neutrones. Profesor, si su número atómico es 33, quiere decir que hay 33 protones. Y si neutrones hay 35. Y yo sé que el número de masa es protones más neutrones. 33 más 35, 38. 18. Por eso sale 18. 38. Muy bien, ¿se entendió, campeones? Sí. Ahora el siguiente. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento cuyos números cuánticos del penúltimo electrón son? A ver, ¿quién menciona la respuesta, hijos? Excelente, Camila, muy bien, ¿se entendió? Aquí, según lo estructurado, te dice que pertenece al nivel de energía 3. Muy bien. Entonces yo ya no pienso en el 4. Yo pienso en el 3. Excelente. Ahora te dice que está relacionado con el subnivel P. Y teniendo en cuenta la información, diríamos que se relaciona con el 3P3. Profesor, si es 3P3, el anterior debería haber tenido un S, ¿verdad? Sí. Un S2. No 2 sé. más 3, 5. Entonces decimos que está en el grupo 5. 5A y el periodo 3. Excelente, muy bien. Aquí, campeones. Si se tiene un ion que vendría a ser un anión, ¿qué es? Que es isoelectrónico, que tiene una relación con los electrones con otra especie que es Y, cuyo elemento pertenece al periodo 4 y grupo 6. Profe, facilito. El S es 2. El P, ¿cuánto sería P, campeones? 4. 4. Muy bien. Si tu S es 2 y el P es 4, vamos a ello. Leemos. Cuyo elemento pertenece al cuarto periodo. Ya está. Entonces yo voy a buscar acá. El cuarto. 4S, 2. 3D. ¿Y qué habíamos dicho? 4P, 4. 4S2 y 4P, 4. 4. Muy bien. Ahora, ¿cuántos serían los electrones hasta aquí? 2, 2, 24. 4, 6, 10, 2, 12, 6, 34. 18, 2, 20, 10, 30. ¿Más 4? 34.
Muy bien. 34 electrones. Excelente. Pero te dice que se asemeja, cuando te habla de isoelectrónico, 34 electrones. Es decir, que se asemeja a esto de aquí. Pero esto de aquí es un anión. Es decir, tiene dos electrones de más. Entonces yo digo 34 menos 2. Y eso sería 2. 32. Ahora, profesor, si tiene 32 electrones, ¿a qué grupo pertenece? Al 4A. Muy bien. 4A, vamos a confirmar. 2 y 2, 4. Más 4, más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. Y estaría en el 4, ¿verdad? 4A. El periodo 4. Muy bien. Excelente, hijos. Ahora entonces, continuamos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. El periodo 4A. Muy bien. Aquí, campeones, ¿cuál creen que sería la respuesta? Tengo un ion, un anión que tiene configuración electrónica de un gas noble. Ok, tiene configuración electrónica de un gas noble. Es decir, su número de valencia es 8 y está en el cuarto periodo. Facilito, hijos. Si el S es 2, ¿P cuánto sería? S5. El, Ya, a La ver, hijo. respuesta es la C, profesor. La Dígame, E. campeón. el gas noble sería Tritón. Ya, vamos a ello. ¿Cuál sería la respuesta primero que ustedes creen? La respuesta comentó Stephanie que es la A. Vamos a ello. Te No, dicen, profesor, es la E. la E. Ya, Ujú. vamos a calcular ello poco a poco. Te dicen que este anión tiene configuración de un gas noble. Entonces, si el I pertenece al periodo 4. Si el S es 2, ¿cuánto sería el P, hijos? P4. No, el Ah, P sería, P3, P3. hay que relacionarlo con gas noble. Primero vamos a Ah, ver P P6. 6, porque los gas nobles tiene 8 electrones. Su octeto. Entonces decimos que se relacionaría hasta aquí. Hasta aquí. Ahí hablamos de nuestro anión. 24. Muy bien. Ahora, hasta aquí la cantidad de electrones sería, ¿cuánto sería, hijos? 24. Hasta aquí no. Ah, no, 36. 36. Muy bien. Pero nuestro Q2 es un anión. Entonces, para obtener el valor que necesitamos sería 36 menos 2. Sí, 34. 34. Ahora sí, el paso a paso. Profesor, ahora sí, el 34. ¿Con qué grupo lo relacionamos? Un Fácil. Si acá era un 6, pero se ha disminuido 2 electrones, 4. serían 4. 4 más 2, 6. 6. El grupo 6A. ¿Y el periodo cuál sería, hijos? 4. Periodo 4. ¿Se entendió, campeones? Sí. ¿Qué es la A? 6A.
periodo 4. Es la A. Ah, ¿Ahora se entendió, campeona? ¿Se entendió todos, hijos? sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ir a uno más. Vamos a ir a uno más. Al 10. El 10 que nos dice, respecto al elemento cuyo número atómico es 26, te dice, pertenece al periodo 3, tiene 3 electrones desapareados en el subnivel D, pertenece a la columna 13 y es un elemento representativo, además de que es un elemento del bloque D. Vamos paso a paso. Primero, configuración electrónica hasta el 26. 2 y 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Hasta aquí. Sería de 6, ¿verdad, hijos? 3 de 6. Muy bien. Ahora sí vamos a responder. Campeones. ¿Permanecerá al periodo 3? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Están seguros si acá está el 4? Ah, ¿Permanece el no, periodo? periodo 4. Claro, periodo 4. Entonces, esto es falso. Ahora sí, continuamos. Profesor, si se relaciona con el periodo 4, decimos lo siguiente. La segunda también es falsa porque sería para que complete, sería 4. Son 4 lecciones que ¿Cuántos electrones estarían apareados, hijo? apareadas serían 1. Porque es de 5, 1. Apareado 1, desapareado 4. Ya, vamos a ello, vamos a explicar poco a poco. Muy bien. Como nosotros sabemos, la configuración electrónica es 26. Se encuentra en el periodo 4. Presenta 4 niveles de energía. Ahora, el subnivel 3 de 6 tiene 4 electrones. ¿Qué te dice acá? Te dice, pertenece a la columna 13. Campeones, ¿será cierto esto? ¿Pertenece a la columna 13? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pertenecerá a la columna 13? ¿Ustedes qué dicen, hijos? A ver en los comentarios. Ya, muy bien. Vamos paso a paso. Eso vamos a ir resolviéndolo poco a poco. Ya. Entonces continuamos. Tiene 3 electrones desapareados en el subnivel D. 3 electrones desapareados en el subnivel D. ¿Ustedes qué dicen, hijos? ¿Tienen 3 electrones desapareados en el subnivel D? No, No. Excelente. Muy bien. Cuando hablamos del D, hijos, ¿cuántos electrones tiene como máximo? tiene 10. 10. Pero en este caso solo estamos usando 6, así que de las 5 filitas, los electrones desapareados sería 1 y desapareados serían 4. Ya, vamos a ello.
Así, ¿verdad, hijos? Pero, ¿qué tenemos aquí? 6 electrones solamente. Entonces teníamos así. Y acá está bien. Entonces tenemos 2 electrones apareados y 4 desapareados. Muy bien. Entonces esto es 5. Recto. Excelente, campeón. Eso es incorrecto. Aquí. Pertenecerá a la columna 13. Muy bien. ¿Qué habíamos dicho? Que teníamos un D6, un D6. Muy bien. Campeones. Cuando hablábamos de D6, lo relacionábamos con qué bloque? Con el bloque que estaba más a la derecha. Excelente. Ahora, confirmamos entonces que estaría con el bloque D. Respuesta, hijos. ¿Se relaciona con el bloque D? ¿Sí o no? ¿Con el bloque D? Sí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Con qué se cumple? Por deducción, entonces podemos decir que no se cumple con este de aquí y que se relaciona con el bloque D. ¿Se entendió, hijos? ¿O alguna duda hasta el momento? ¿Sí se entendió, campeones? Muy bien, Emanuel. Muy bien, Yori. Muy bien, chicos. ¿Los demás entendieron, hijos? Muy bien, Matías. Exacto, campeón. Excelente. Muy bien, Willy. Excelente, hijo. Muy bien, todos entendieron. Excelente, Matías. ¿Los demás entendieron, campeones? Excelente, hijos. Entonces, como se les había explicado, teníamos esto de aquí. Teníamos un bloque aquí, otro bloque aquí y otro aquí. Este es los S, este es tu P y este es tu D. Y hemos abarcado lo que vendría a ser el D. Entonces decimos que se relaciona con el D. Profesor, ¿este grupo es representativos? Falso, no es representativos. Ahora, profesor, una pregunta. La columna 13, ¿con qué se relaciona? La columna 13 se relaciona con, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el 13, yo me doy cuenta que yo estoy hablando de los representativos con la columna 13. Pero yo sé que como estamos hablando del bloque D, esto está mal. Entonces la única respuesta correcta es la D. Muy bien, hijos. ¿Qué tal les pareció la clase, hijos, el día de hoy? Esto vendría a ser nuestra parte uno. Luego continuaríamos con nuestra parte 2 la siguiente semana. ¿Qué tal les pareció, hijos, hasta el momento de la clase? ¿Entendido? La me. Muy bien, Emanuel, excelente.
Todos disfrutaron la clase, hijos. Bien interesante. Muy bien, campeones. Excelente. ¿Estuvieron de acuerdo con la didáctica, el paso a paso? Ha sido un remember. Recordar es volver a vivir. Muy bien, hijo. Excelente. Entonces, la próxima clase tenemos nuestra parte 2. Y miren, hijos, los ejercicios que tenemos. Un montón de ejercicios. Por repasar. Las propiedades, lo que podemos reducir, los radios, todo ello. La ionización, todo es, hijos. Así que vamos repasando, hijos, y vamos con la próxima clase la otra semana. Entonces, espero que les haya gustado la clase y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo, hijos. Eso ha sido todo por hoy. Eso ha sido todo por hoy, campeones. Me alegra que les haya gustado la clase. Un abrazo, hijos. Hasta luego, Yori. Excelente, Yori. Luego, Muy bien profe. participativo. Hasta luego, campeona. Cuídese, hija. Un Hasta abrazo. luego, profesor. Hasta luego, hija. Un abrazo. Hasta luego, Matías. Hasta luego, campeón. Un abrazo, hijo. Excelente participación de todos, chicos. Muy bien. Excelente, hijos. Excelente, campeones. Muy bien. Hasta luego, Stephanie. Excelente, hija. Muy buena participación, campeona. Siga así. Muy buen trabajo, hija. Hasta luego, hijos. Hasta luego, campeones. Me alegra que se haya entendido todo, hijos. Muy bien. Vamos mejorando así poco a poco. Hasta luego, Ángelo. Hasta luego, Brumilda. Hasta luego, Ingrid. ¿Sí se entendió, Ingrid? ¿Sí se entendió, Ángelo? ¿Sí se entendió, Brumilda? ¿Todo claro, hijos? Ronaldo, ¿se entendió, Sharon? ¿Se entendió, hija? ¿Se entendió, Yesel? ¿Todo claro, campeones? ¿O alguna duda, hijos? ¿Sí se entendió? Muy bien, Stephanie. Excelente. Excelente, hijos. Muy bien. Un abrazo enorme y me alegra que se haya entendido, campeones. Excelente, hijos. Muy bien. A ti, Brumilda. Excelente participación, campeona. Muy bien, hijos. Ya terminamos, colega Moisés. Ya terminamos.